Los judíos que tuvieron esa oportunidad de convivir, dialogar, tratar, escuchar a Jesús, de ver sus milagros, lo que Él realizó, no creyeron en Él. Y hoy que estamos ya a 2000 años de distancia, de tiempos de Jesús, el hombre hoy, muchos batallan más para creer. Por eso tantas corrientes de pensamientos, ideologías, que aparentan ser buenas, pero que terminan destruyendo a la persona, a las familias, a la sociedad, porque no creen en la palabra de Dios. Y no solamente ideologías, a veces también de manera individual, personal. Y de ahí por eso, por ejemplo, hay quien no cree en el matrimonio, en la fidelidad a la esposa o en la fidelidad al esposo, y andan de infieles y terminan destruyendo su matrimonio, su familia, porque no creen en la palabra de Dios. Y dicen que rezan mucho y todo, pero realmente no creen porque no ponen en práctica la palabra de Dios. Dice Jesús, lo deja en claro, dice: si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. Y así ha sucedido en la historia. Les decía, hay personas que vienen con sus pensamientos, con sus ideologías, y a esas sí las reciben. ¡Ay, sí es cierto! Y se sienten liberados. Y la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna y que si la ponemos en práctica, vivimos en libertad, vivimos en plenitud, no le creemos. Y Jesús mismo, a pesar de que sabe que le fallamos y que muchos no creen en Él, dice: yo no los he venido a acusar, ni a aquella época, ni a hoy en día, ni a ti, ni a mí. Él vino para salvarnos, pero también nosotros necesitamos poner lo que está de nuestra parte. Dice: ya hay otro que los acusa, Moisés. Y muchos dicen: yo sí creo en Dios, pero no ponemos en práctica los mandamientos, mínimo los mandamientos. Si pusiéramos mínimo en práctica los mandamientos, de verdad que nuestra vida, nuestro entorno sería totalmente distinto. Simplemente con ese mandamiento que dice: no robarás. ¿Cuántos hermanos nuestros migrantes que han pasado por aquí, que apenas dejan su celular y llega otro hermano migrante y se lo roba? Si pusiéramos mínimo ese mandamiento en práctica, nos sentiríamos seguros. Pero como no lo ponemos en práctica, vivimos en una plena desconfianza. No matarás. Hay muchos, por querer tener dinero fácil,
la ambición, la avaricia, la pereza, lo fácil. Tantos que nacieron aquí en este país, como otros que han migrado de sus países, han caído en la delincuencia de secuestrar a personas para sacarles dinero. Hay migrantes que secuestran a otros migrantes, porque me di cuenta de eso una vez en Piedras Negras, como unos de Honduras, 2 de Honduras y un mexicano, querían secuestrar a 2 jovencitos de Honduras para sacarles dinero a los parientes que están en Estados Unidos. Si pusiéramos en práctica eso, el mandamiento de no matarás es no secuestrar, no hacer daño al prójimo, viviéramos en paz. Pero no lo hacemos. Uno u otro fallamos a Dios en uno u otro mandamiento que nos lo reveló a través de Moisés, y que Jesús mismo vino, verdadero hombre, verdadero Dios, y nos lo volvió a recalcar. ¿Cuántos hermanos nuestros, por desear la mujer del prójimo, han destruido su matrimonio? Y les decía, si en tiempos de Jesús los judíos que tuvieron esa oportunidad de convivir, de escuchar, de ver lo que Jesús hizo, no le creyeron, por eso hoy en día, después de 2000 años de distancia, muchos más tampoco no creen. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia necesaria para no dudar de su palabra, para no cuestionarlo, sino para poner en práctica su palabra, mínimo los mandamientos, para que tú y yo en lo personal, en lo familiar y por qué no en lo comunitario, seamos testigos cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos provee, cómo vivimos tú y yo, viviríamos totalmente en paz, en armonía, mínimo poniendo en práctica los mandamientos que ya se nos dieron a través de Moisés y que Jesús mismo los ha reforzado. Pidámosle a Dios esas bendiciones en ese tiempo de Cuaresma, no solamente para ese tiempo de Cuaresma, sino para nuestra vida, el tiempo que estemos aquí como peregrinos en la tierra, vivir conforme a la palabra de Dios, con la esperanza de alcanzar la vida eterna. Vamos a continuar con el ofertorio.